Hay árbitros, hay procedimientos, hay lugar, hay todo. Idioma. Entonces, ¿cuál es el arbitraje? No hay ningún elemento foráneo, sí, significa que el arbitraje es entre guatemaltecos, los árbitros son guatemaltecos, el lugar del arbitraje es en Guatemala, el asunto que se discute pasó en Guatemala, ¿dónde se va a cumplir el asunto? Es en Guatemala, el idioma es guatemalteco o español, ese arbitraje es nacional. Contrario sucede cuando en el arbitraje sí hay un elemento foráneo. Las partes son de distinta nacionalidad, los árbitros son de distinta nacionalidad las partes, el lugar de arbitraje es distinto al de las partes, el asunto va a tener efectos en otro país. Entonces, por ejemplo, si un guatemalteco demanda a un hondureño, ya es un arbitraje internacional. Si dos guatemaltecos se someten ante un tribunal formado por árbitros salvadoreños, ya es internacional. Si dos guatemaltecos, con un tribunal de guatemaltecos, se someten a un arbitraje cuyo asunto se dio en El Salvador y se va a cumplir en El Salvador, es un arbitraje internacional porque hay un elemento foráneo. Entonces, el arbitraje es nacional cuando no hay ningún elemento foráneo y es internacional cuando sí hay dentro de su componente un elemento foráneo. Luego encontramos otras dos clases de arbitraje. El arbitraje puede constituirse para un caso concreto. Hoy, pues yo tuve un problema se me ocurre aquí, tengo a Pamela, con Pamela, y nos ponemos de acuerdo con Pamela, y nos ponemos de acuerdo en cuanto a que vamos a someter una controversia que nosotros tenemos a un juicio de árbitros, pero no a árbitros de una institución, sino a árbitros que nosotros vamos a escoger. Y vamos a decidir, Pamela y yo, que nuestros árbitros van a ser, por ejemplo, se me ocurre Claudia, Darwin Barahona, Edson Rodríguez, Claudia Mahán. Entonces, ellos van a ser nuestros árbitros porque nos pusimos de acuerdo nosotros. Y formamos un tribunal de arbitraje ad hoc para el momento. Cuando termine ese arbitraje, cada uno se irá a su casa, se le pagará sus horarios, ya dictaron su laudo y se terminó. Ese se llama arbitraje ad hoc. Es un arbitraje que es promovido solo para un caso concreto y distribuido. Pero contrario a esto, esta ley de arbitraje, no lo tenía el Código Procesal, crea el arbitraje institucional, que permite que una institución privada administre el arbitraje. Esta institución privada es un tribunal permanente de arbitraje, pero es privada, aclaro, no es del Estado. Por ejemplo, si ustedes han oído hablar del CENAC, es el Centro de Arbitraje, de Solución de Conflictos de Arbitraje de la Cámara de Comercio, o de la CRESIG. No dije CICIG, sino CRESIG. Es el Tribunal Permanente de Arbitraje de la Cámara de Industria. Si ustedes, con un cliente, deciden, con una contraparte, deciden someter a un arbitraje, entonces cualquiera de ustedes va a la Cámara de Comercio, al CENAC, y ahí pide que esa institución lleve a cabo el arbitraje. El CENAC a ustedes les va a dar instalaciones, les va a dar árbitros, les va a dar todo lo necesario para ver el arbitraje. Todo lo necesario, grabaciones, todo lo que sea necesario. El mismo CENAC tiene un instructivo de qué normas se aplican en su proceso de arbitraje. Ellos tienen la lista de árbitros para escoger los árbitros. Ellos tienen todo, ellos administran y cobran, por supuesto. Y cobran en dólares. Entonces, si ustedes van al CENAC, piden un instructivo, les van a dar el arancel, cuánto se cobra por esto, cuánto cobran los árbitros y todo. Ahí está el arancel del CENAC. Y lo mismo funciona en la Cámara de Industria, en la CRESIG. Esas son arbitrajes institucionales. No están hechos, son permanentes. Ahí están. Lo que no son permanentes son los árbitros porque varían. Ellos tienen una lista de 30, 40 árbitros. Para escoger uno, escoger tres. Y que él sea el que va a tomar la decisión. Habrá que pagarle, por supuesto que habrá que pagarle. Y como insisto, son pagos que se hacen en dólares. Pero eso es un arbitraje institucional distinto y contrario a un arbitraje que se decide solo para ese acto en forma extrainstitucional. Luego de esto tenemos un arbitraje de derecho y un arbitraje de equidad. Para explicar un poco el tema de derecho y equidad, yo traigo a colación siempre un ejemplo que a mí me contó alguien que me explicaba un tema de arbitraje para entender un poquito lo que ustedes saben que es de derecho y de equidad. El ejemplo se va y se desarrolla en Nueva York. La congregación de la Madre Teresa de Calcuta, todavía cuando me contaron esto, la Madre Teresa de Calcuta estaba viva, imagínense. Pues esa congregación compró un edificio en el Bronx, abandonado, un edificio de 3 niveles.
y lo condicionaron para en ese edificio crear parte de lo que esa congregación hacía. Iban a tener un edificio para atender a gente de escasos recursos económicos, enfermos, gente sin techos, gente sin comida, para darles techo, para darles comida, para darles medicina, darles todo. Prepararon el edificio y el día de la inauguración no se pudo abrir porque la alcaldía de Nueva York dijo que ese edificio incumplía una norma obligatoria que era tener un elevador. Todos los edificios mayores de 2 niveles en Nueva York es requisito obligatorio tener elevador y ese no lo tenía. Ok. Esto es legal, pero injusto. Para algunos, pues para algunos otros era justo. Porque ustedes saben que hay cosas que están en ley, pero no las ve injustas. Entonces, cuando yo hablo de que yo quiero resolver conforme a la ley, yo, abogado, tengo que asesorar a la alcaldía municipal del elevador. Le digo, ellos no pueden elevar porque hay una norma que lo prohíbe. No pueden. Eso dice la ley. Eso es decidir conforme a derecho. Pero si yo digo, señor alcalde, mire, con toda franqueza, yo sé que eso dice la ley, pero deberíamos de ser más justos. Esto es una necesidad, va a ayudar a 1000 personas todos los días, van a darle techo, le van cosas que no podemos hacer nosotros, y en lugar de resolver conforme a la ley, ¿por qué no resolvemos conforme lo que creemos que es más justo? Solear sabería entender. Esto es resolver conforme a la equidad. Entonces, cuando yo decido que el arbitraje sea de derecho, estoy pidiéndole a los árbitros que resuelvan conforme a la ley. Y cuando estoy pidiendo que sea un arbitraje de equidad, estamos diciendo a los árbitros que resuelvan conforme a los que ellos crean que es más justo. Su leal sería entender lo que para ellos crean. Es decir, pongamos a alguien que no sabe nada de leyes y le diga, mire, hay que poner un elevador, pero si no hay elevador no pueden abrir este lugar para 1000 personas. De repente, conforme a lo que su leal sabe entender, dirá, el elevador es secundario. Lo más importante es darles de comer a la gente y darles cobija y darles medicina. Pero una cosa es la equidad y otra cosa es el derecho. Entonces, cuando el arbitraje es de derecho, los árbitros tienen que resolver basados en la norma escrita. Cuando es de equidad, resuelven conforme a lo que dice su conciencia, lo que ellos creen que es más justo. Eso es equidad o derecho. Diferencia entre un arbitraje que resuelven. El Código Procesal Civil, las normas derogadas decían que el arbitraje de derecho solo podían hacer los árbitros abogados. En el arbitraje de equidad, cualquier persona que supera leer o escribir. La ley actual no dice nada al respecto, de lo cual vamos a hablar, pero lo que acabo de decir está derogado. Sin embargo, si ustedes van a una institución, al SENAC o al CRESIG, sus árbitros de derecho sí son abogados, porque ellos entre sus instrucciones ponen abogados, porque es lógico entender que un abogado, o por lo menos un estudiante de derecho, podría resolver conforme a derecho, distinto a alguien que efectivamente no conoce el derecho o no es profesional del derecho. Por último, tenemos otra clase de arbitraje, pero esto más se refiere al acuerdo de arbitraje. Vamos a tener un arbitraje a priori cuando el acuerdo arbitral lo suscribimos y los aprobamos sin que haya existido controversia. Usted y yo, usted que me escuche, yo podemos ponernos de acuerdo a hacer una sociedad X e indicar en la escritura de sociedad o en un contrato de arrendamiento, indicar cualquier controversia que surja de este contrato. Las partes se acuerdan someterlo a arbitraje. Entonces puede ser que no haya ninguna controversia, puede ser que no suceda nada. O sea, nosotros ya pusimos el arbitraje sin saber si va a pasar o no va a pasar. Si pasa, pues será arbitraje, y si no pasa, pues no pasó. Eso es a priori. Ahora, cuando ya sucedió la controversia, cuando ya se dio el problema, las partes, pueden, después de haber sucedido, acordar llevar ese asunto a un arbitraje. Entonces, eso es a posteriori, porque ya la controversia ya surgió y sobre esa controversia es la que estamos decidiendo someterla a arbitraje. Entonces, mis amigos y amigos, tenemos un arbitraje nacional contra el internacional por la existencia o no de elementos foráneos. Tenemos un arbitraje ad hoc o institucional dependiendo si esto lo administra una institución reconocida, legalmente constituida, permanente, a que se haga solo para el caso concreto. Y tenemos un arbitraje de derecho o de equidad si queremos que se resuelva conforme a la ley o conforme a lo que creen que es más justo. Igual, un arbitraje a priori, si el hecho no ha sucedido, y esto es más que todo dirigido al acuerdo, no ha sucedido, pero lo prevemos por si sucede, y un a posteriori cuando ya sucedió y que sometemos a esa decisión. ¿Qué asuntos podemos tramitar en juicio
Sí, Claudia, por favor. Dígame, Claudia. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consultita. Sí. Con relación al arbitraje a priori, yo lo he visto en algunas actas de constitución de sociedades. Ahí donde, es el ejemplo más típico. Sí, que donde ahí de forma anticipada o a priori, ¿verdad? Ya está estableciendo la cláusula por aquello de que en el futuro ocurriere alguna controversia. Es ese ejemplo, ¿verdad? Sí, fíjese que sí, tendría que haberlo dado. El ejemplo más típico de un acuerdo, un arbitraje a priori, se da en las sociedades. En todas las cuestiones de sociedades, ustedes ven, van a encontrar una cláusula que se llama cláusula arbitral o cláusula de compromiso o cláusula de arbitraje, así se llama la cláusula, y dice, las partes acuerdan que cualquier controversia que surgiera en virtud de este contrato de sociedad se va a someter a un procedimiento arbitral. Y eso ya es que estamos comprometidos que cualquier cosa que suceda, si es que sucede, lo vamos a someter a arbitraje. Eso es a priori, exactamente, Claudia. Así es. Gracias por recordarme lo que tengo que haberlo dicho. Luego, los asuntos que se van a tramitar en el arbitraje, dice la ley que es cualquier cosa que las partes tengan libre disposición. La pregunta aquí es, ¿sobre qué no disponemos? Bueno, si yo les pregunto a ustedes sobre qué no disponemos, alguien me va a decir lo que no es nuestro. Bueno, eso es entendible. Lo que no es nuestro no podemos disponer. Pero lo que sí es nuestro y no podemos disponer. Entonces, para efecto de esto, yo quiero invitarlos a que ustedes, despuesito de mi clase, agarren su código civil, busquen el contrato de transacción, 2100 y pico está del código, y busquen sobre qué no se puede transar. Y se van a dar cuenta ustedes que dice, por ejemplo, no se puede transar sobre el estado civil de las personas. Ustedes no pueden someter su calidad de padre, de hijo, de casado, de soltero, de hermano, no lo pueden someter, el nombre, no lo pueden someter a un proceso de arbitraje. Es de ustedes, pero eso no puede someterse a un proceso de arbitraje. Ustedes no pueden someter a un proceso de arbitraje, dice ese artículo de la transacción, que no se puede transar, sobre la nulidad y anulabilidad del matrimonio. Entonces, un matrimonio nulo o anulable no lo podemos someter a arbitraje, porque la ley lo prohíbe, porque no tengo libre disposición. Un delito de acción pública, yo soy el ofendido, no lo puedo someter a arbitraje porque como es de acción pública, la ley me impide que no puedo negociar sobre eso porque es de acción pública. Entonces, esos asuntos que están en el contrato de transacción no tenemos libre disposición. Entonces, esas partes no podrían, pero cualquier otra sí puede disponerse a través del arbitraje. Y aquellas otras que la misma ley permite esa ley de arbitraje. Yo no conozco una en este momento. Quiero contarles que había una ley que se había creado y la ley era una ley comercial y decía la ley comercial en un artículo. Cualquier controversia que surge en virtud de esta ley será sometido a competencia del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Industria. De una vez decía, ¿qué tribunal? Y lo declararon, por supuesto, inconstitucional, porque aquí estaban violando un montón de una vez decía, ¿a qué tribunal iban a ir, verdad? Era como decirle, mire, ya van todos sus clientes, porque cualquier cosa, allá ustedes. Entonces, eso sí, no pasó, pero ustedes pueden escoger cualquiera. En este momento no conozco yo un procedimiento que permita exactamente el procedimiento de arbitraje, pero reitero, el procedimiento de arbitraje debe ser por acuerdo de las partes, debe existir un acuerdo de arbitraje. Igualmente, tampoco podemos someter a arbitraje, por ejemplo, lo que ya recayó sentencia firme. Una sentencia dictada en un juicio ordinario, oral o sumario, ya no lo podemos someter a arbitraje. Hay algunas cosas que están unidas a aquellas que no tenemos libre disposición, que tampoco podemos someter a arbitraje. Y también hay una norma, aquí está señalada en el numeral 3 de la Filmina, que dice cuando la ley lo prohíbe expresamente, que puede haber una ley que diga prohibida expresamente el arbitraje, o señale un procedimiento especial para determinados casos. Aquí hay una gran laguna. Cuando el artículo de la ley de arbitraje dice que no puede ser sometido a arbitraje aquello que tiene un procedimiento especial, a mi mente surge que entonces no se puede someter todo lo que está en juicio oral ni juicio sumario, porque esos son procedimientos especiales. Un autor, un colaborador de esta ley del 6795 que trabajó en su redacción, pero no en la redacción, sino en su revisión y acomodo a la legislación guatemalteca, se le hice ver esta observación. Y me dijo, no, cualquier cosa se puede someter, inclusive lo que está en juicio oral y sumario, pero ese artículo, como está señalado, a mi criterio lo excluye. Sin embargo, quiero comentarles que en la práctica, casos que se habían tramitado en juicio oral o sumario, se han ido en arbitraje y no ha habido ningún inconveniente.
Y por supuesto, tampoco vamos a someter los arbitrajes laborales, porque esos tienen un procedimiento especial en el Código de Trabajo. En los conflictos colectivos aparecen los arbitrajes laborales y eso se tramita conforme lo dice el Código de Trabajo. Bueno, ¿cómo se inicia el arbitraje? Normalmente el arbitraje debe iniciarse con una demanda, ¿no? Sí, inicia con una demanda, por supuesto, pero previo a la demanda, lo que tiene que ver es un acuerdo arbitral. El Código Civil regulaba un contrato de transacción, un contrato, se llamaba contrato, se me fue la palabra ahorita, ya me voy a acordar en un segundito. Ya, no me voy a acordar en ya me acordé, el contrato de compromiso. El Código Civil regulaba el contrato de compromiso. Si ustedes lo buscan, van a encontrar derogado. Está derogado por esta ley. Pero sí hay un contrato de compromiso. ¿Y cuál era el contrato de compromiso? Donde las partes en escritura pública ante un notario se comprometían a someter una controversia a juicio de árbitros. Ahí se decidía los árbitros, quiénes eran, cuántos eran, qué clase de arbitraje se iba a hacer de equidad o de derecho. Y ahí se establecía toda esa escritura. Hoy no, hoy el acuerdo arbitral puede ser cualquier cosa, en una cláusula, en un contrato, como ustedes quieran. Eso es, lo han puesto muy sencillo, muy simple, que lo quieren poner muy simple, pero esa simplicidad que tal vez no funciona muchas veces en nuestros países. Pero bien, siempre tiene que haber un acuerdo arbitral. Puede tener la forma de un contrato, la forma de una cláusula, como lo explicaba, por ejemplo, Claudia, en una cláusula del contrato de sociedad aparece el compromiso del acuerdo arbitral, pero no hay una forma específica ni una solemnidad para hacer ese acuerdo arbitral. Lo único que dice la ley sobre la forma de acuerdo arbitral es que debe estar por escrito. Es lo único. Y entonces me pongo a pensar yo que yo agarro una hoja de papel bond y en un acuerdo arbitral, ahí firmamos un acuerdo arbitral con la otra parte diciendo, hoy tuvimos un accidente de tránsito de 2 vehículos tales y tales y hemos decidido que la controversia la resuelva un tribunal de arbitral. Lo firmamos y ya tenemos un acuerdo arbitral. No es una escritura pública, no es una cláusula, simplemente es un documento cualquiera hecho en una hoja de papel bond donde dice el acuerdo arbitral. Tan sencillo como eso, porque la ley no dice otra cosa. Claro, las cámaras de comercio e industria tienen un formato de acuerdo arbitral que ellos se lo dan a los clientes para que todos lo firmen y ahí hay acuerdo arbitral. ¿Qué sucedería si yo, fíjense que hay un acuerdo arbitral, decido que no? Ese asunto que se iba a someter, no lo quiero someter al arbitraje, yo acepté, pero no lo voy a someter y me voy a presentar el juicio ordinario. O un juicio sumario, un juicio oral, no sé, cualquiera. La otra parte tiene el derecho de alegar la incompetencia a través de la excepción previa. Antes, lo derogado en el código decía que la excepción se llamaba excepción de compromiso. O sea, que además de las excepciones del 116 que ustedes ya conocen, demanda defectuosa, incompetencia, falta de personalidad, etcétera, etcétera, el 117 la de arraigo, existía la excepción previa de compromiso. Eso lo regulaba el Código Civil, el procesal civil, en un artículo muy distinto en el arbitraje. Pero la ley de arbitraje dice que la excepción se va a llamar excepción de incompetencia. Entonces, así como ustedes plantean una incompetencia porque el juez que está conociendo no era, porque era otro de otro territorio o de otra materia o de otra cuantía, si el juez que está conociendo sabe, ustedes saben, hay un acuerdo arbitral, le va a decir, señor juez, usted es incompetente porque esto lo tiene que decidir un tribunal arbitral y plantean la excepción de incompetencia. O sea, cualquier parte que habiendo firmado un acuerdo arbitral decide someter el asunto a la jurisdicción ordinaria, corre el riesgo de que declare por legal la incompetencia para que sea el tribunal de arbitraje el que conozca el tema porque así fue acordado. ¿Cómo se va a integrar el tribunal de arbitraje? Ya les decía hace unos minutos que el arbitraje es voluntario casi todo. En su integración dice la ley que son las partes las que van a decidir el número de árbitros. Aquí hay una laguna en esta ley, a mi criterio. El Código Procesal Civil, el que se derogó, las normas que se derogaron del Código Procesal Civil en relación a esto decía, el arbitraje, los árbitros van a ser 1, 3, 5 o 7 en número impar siempre. O sea, usted puede escoger las partes ponen de acuerdo que fuera un 1, o que fueran 3, o que fueran 5, o que fueran 7. Aquí dice que las partes tienen libremente la facultad de determinar el número, y me preocupa que las partes digan que son 2 o 4, porque si son número par puede haber un empate, porque puede no haber mayoría. En cambio, cuando hay un número impar, siempre va a haber una mayoría. Entonces no lo dice. Lo que sí dice la ley es que si no hay acuerdo, ahí empiezo con algunas dudas, porque el arbitraje es casi 2 horas de acuerdo, si no hay acuerdo van a ser 3 árbitros, salvo
que lo que se reclame no pase 50,000 quetzales, donde solo será un árbitro, pero eso es a falta de acuerdo. Lo principal es que haya un acuerdo y las partes decidan cuántos van a ser los árbitros. ¿Quiénes pueden ser árbitros? Pues otra falencia en cierta forma. La ley no dice las características, solo dice cualquier persona en el pleno goce de sus derechos civiles, aunque fuera extranjero, pero que no sea empleado del organismo judicial. Esto me significa, amigas y amigos, ustedes que me escuchan, quienes están del otro lado de la pantalla, si usted es mayor de edad y no trabaja para el organismo judicial, puede ser árbitro. Si usted es mayor de edad, pero usted es oficial de un tribunal, es juez de un tribunal, es magistrado o es empleado de servicios generales del organismo judicial, la ley le prohíbe hacer árbitro. Eso es lo que dice, pero ¿en dónde está la falencia? Si el arbitraje es de derecho, yo no creo que una persona no versada en derecho pueda resolver conforme a derecho, y la ley no dice aquí que los arbitrajes de derecho tienen que ser abogados. Las instituciones en la Cámara de Comercio y Cámara de Industria sí lo regulan. Ellos sí colocan abogados para, por lo menos, los arbitrajes de derecho. Creo que abogados para todo, pero principalmente para el arbitraje de derecho. Aquí no, la ley decía cualquier persona, y por ende existía a mi criterio una falencia que debió haberse evitado poniendo abogados solo para los arbitrajes de derecho, pero bien, no importa. Lo importante aquí es que ustedes sepan que cualquier persona mayor de edad, en pleno goce de sus derechos civiles, que no sea empleado judicial, puede ser árbitro. Y seguramente quienes me están escuchando, todos podrían ser árbitros, porque dudo que trabajen en el organismo judicial. E igualmente, como pasa con los jueces, que hay causas de recusar jueces o excusarlos cuando los jueces tienen una amistad, son parientes, son amigos, son enemigos, son acreedores, son deudores de las partes. Lógicamente se duda de su imparcialidad por esa relación. También los árbitros no pueden tener esas características. Un árbitro está entre las causales de los mismos jueces porque él es amigo de una de las partes, porque es enemigo de las partes, porque es pariente de una de las partes, hace dudar de su imparcialidad, porque el árbitro tiene que ser imparcial y objetivo. Entonces ahí el árbitro que está dentro de esas situaciones tampoco podría ser árbitro por su duda de imparcialidad. ¿Cómo se va a nombrar un árbitro? Pues las partes también van a decidir cómo nombrarlos. Si no están muy de acuerdo, quiero contarles, los invito a que lo hagan, que el artículo 15 de la ley, ustedes ya deben de tener, les dice cómo sería el procedimiento para nombrar árbitros, pero las partes no se van de acuerdo. Allá en una institución les van a dar una lista de 40 y las partes se ponen de acuerdo que sea A, B, C. Y en un tribunal de arbitraje ad hoc, como yo lo mencioné, pues habíamos quedado que fuera A y B, pero poniéndonos de acuerdo. Y si no, pues hay un procedimiento para nombrarlos que está en el artículo 15 de la ley de arbitraje. Como mencionaba hace unos minutos, los abogados no son representantes de las partes, ellos no representan intereses de las partes. Los abogados son independientes e imparciales. Un abogado, yo voy a nombrar a mi gran amigo porque se va a resolver a mi favor, y el otro va a nombrar a su gran amigo porque va a resolver a su favor. Así no funciona el arbitraje, funciona con personas independientes e imparciales que decidan con objetividad. ¿Quién va a conocer? Bueno, es bien importante. Hace unos minutos, cuando empecé con la explicación, yo les decía a ustedes que los árbitros tienen ciertos poderes de la jurisdicción, no todos. El árbitro no puede decretar medidas coercitivas. Entonces, la ley de arbitraje dice que siempre a la par de un tribunal de arbitraje va a haber un tribunal de asistencia, un tribunal normal de asistencia y supervisión. Va a supervisar las actuaciones, va a asistir. Si un tribunal de arbitraje le pide una medida cautelar, se le va a pedir al juez, y ese juez va a ser un juez de primera instancia civil. Entonces, a la par de un tribunal de arbitraje que puede convocar, puede oír a las partes, puede decidir para decretar medidas coercitivas, se va a recurrir a un juez de primera instancia. Y como vamos a ver al final, para ejecutar el laudo también hay que recurrir ante un juez de primera instancia civil, porque los jueces sí pueden decretar medidas coercitivas y los jueces también pueden ejecutar el incumplimiento de lo decidido en una decisión final o de fondo. El procedimiento del arbitraje. Imagínense ustedes cuánto han tenido que aprender ustedes el procedimiento del ordinario, del horario y del sumario.
Se recordarán que el juicio ordinario empieza con la demanda, se emplaza por 9 días, ahí se plantea excepciones los primeros 6, prueba por 30 días, vista 15 días, sentencia 15 días. Juicio sumario se emplaza por 3 días, 2 para excepciones, 15 de prueba, 10 para la vista, 5 para la sentencia. Juicio oral se notifica una audiencia de media 3 días entre el acto de notificación y la primera audiencia. En la audiencia se lleva a cabo en la etapa de intento de conciliación, la ratificación, la contestación de la demanda, la proposición de medios de prueba, el diligenciamiento de medios de prueba, y cuando no se puede diligenciar, una segunda audiencia 15 días después y una tercera y extraordinaria 10 días después. Y se dicta sentencia 5 días después. Bueno, esos en un juicio arbitral no se los voy a explicar. ¿Por qué? Porque son las partes las que deciden cuál va a ser el procedimiento. Las partes se van a poner de acuerdo en cuál va a ser el procedimiento de arbitraje. ¿Cuál van a optar? No lo sé. Ellos se verán. Las cámaras ya tienen su procedimiento arbitral. Lo que dice la ley de arbitraje es que no importa cuál sea el procedimiento, pero que se respete que en ese procedimiento existan existan 3 principios esenciales. Un principio de audiencia, un principio de contradicción y un principio de igualdad. No explica qué significa cada uno. Yo el de audiencia lo entendía como el principio por el cual se le da audiencia a una parte, pero eso lo conlleva el principio de contradicción. Entonces he entendido que el principio de audiencia es que el proceso se desarrolle en audiencias, así tipo juicio oral, en audiencias frente al tribunal arbitral, y así es como normalmente se hace. Entonces se aplica un principio en que se desarrolla una inmediación entre el tribunal de arbitraje y las partes. Contradicción. Un tribunal no puede entrar a resolver algo si primeramente no ha escuchado a la otra parte. Un asunto de fondo no se puede resolver si no se le dio a la otra parte la oportunidad de defenderse. Principio de contradicción. Y principio de igualdad, procedimiento que sea, no importa, siempre y cuando no haya desigualdad. El actor puede hacer esto, pero el demandado no. El demandado puede hacer esto, pero el actor no. Tiene que tener igualdad en el procedimiento, cualquiera que sea el proceso que se desarrolle. ¿Qué sucede si no hay acuerdo de las partes sobre el procedimiento? Pues es el tribunal de arbitraje el que va a decidir cuál es el procedimiento. Entonces, a falta de acuerdo por las partes, el tribunal va a decidir. En lugar del arbitraje, son las partes las que van a decidir cuál va a ser el lugar del arbitraje. Pero a falta de acuerdo, va a ser el tribunal arbitral que va a decidir. Bueno, el arbitraje se va a llevar en la Cámara de Industria, en la Cámara de Comercio o en la oficina del abogado tal. Esa es la forma en que van a decidir el arbitraje de las partes. Si no hay acuerdo, será el tribunal de arbitraje que decida cuál va a ser el lugar en que se va a desarrollar. Porque ahí van a ser las audiencias, ahí van a ser las comparecencias, ahí va a ser todo, por supuesto. El idioma. Pues el arbitraje puede ser internacional. Cuando el arbitraje es internacional, hay que decidir cuál va a ser el idioma. También las partes van a acordar libremente qué idioma o idiomas van a utilizar las actuaciones arbitrales. Imagínense una persona de habla hispana con alguien de habla inglesa, hay que decidir si es uno u otro o son ambos, o alguien de habla francesa, entonces ahí tiene que ser. Pero si no hay acuerdo, entonces es el tribunal arbitral que va a decidir qué idioma van a utilizarse en las actuaciones. ¿Ya se dan cuenta? Si las partes no se ponen de acuerdo, es el tribunal que decide cómo se van a llevar a cabo las actuaciones y en qué idioma. Y en los arbitrajes internacionales, como hay arbitraje entre partes distintas de países distintos, también hay que decidir cuál va a ser la ley que se va a aplicar. Entonces son las partes las que van a decidir si es el derecho guatemalteco, el derecho salvadoreño, el derecho que ellos van a decidir cuál va a ser el que va a decidir. Y en último caso, pues si no, será el tribunal arbitral el que va a establecer cuál es el derecho aplicable que van a aplicar. También estamos hablando aquí del arbitraje de carácter internacional. ¿Cuál es la forma y contenido del laudo? Les recuerdo, el laudo es el acto de decisión final, equiparado a una sentencia, solo que se llama laudo arbitral. Una sentencia, ustedes ya saben que se dicta conforme a las normas que están en la ley del organismo judicial. Dice la ley judicial que la sentencia, además de contener todo lo que es una resolución, que es tribunal que la dicta, lugar y fecha, contenido, cita de leyes y firmas del juez y el secretario. Además de eso, las sentencias contienen un resumen de la demanda, un resumen de la contestación, un resumen de las excepciones, las partes considerativas, las normas de derecho, las doctrinas aplicables y la parte resolutiva y una cita de leyes. Bueno, en arbitraje no habla nada de eso. El arbitraje lo que dice es que el arbitraje debe estar por escrito y firmado por los árbitros. Un elemento, un requisito
Debe ser motivado, claro, tiene que darse las razones por las cuales se resuelve de una o de otra forma. La motivación es fundamental en cualquier decisión de fondo. Aquí sí hay que hacer constar la fecha y el lugar en que se dictó el arbitraje, nada más. Y eso hay que hacerlo a las partes con una copia de venta firmada por los árbitros. Quiero decirles que en la práctica se aplica la ley judicial para hacer un poco la forma del arbitraje, porque realmente la forma en que esa sentencia contiene muchísimas cosas que son aplicables, pero no es porque la ley lo exija, sino porque es más o menos la costumbre de poder dictar un laudo atendiendo a lo que es solo que se llama laudo arbitral, la sentencia, a los requisitos que tiene la sentencia, haciendo el resumen de las demandas, de la contestación, de las excepciones, de las pruebas, la valoración de las pruebas, todo lo que ustedes creo que ya saben, porque yo lo expliqué en el semestre anterior. El arbitraje puede terminar de dos maneras, igual que termina un proceso ordinario, sumario oral. Una forma normal, que es el laudo. Lo normal es que el arbitraje empiece con el acuerdo arbitral, la demanda y termine en el laudo arbitral. Igual que un juicio ordinario empieza con la demanda y termina con una sentencia, el oral termina con una sentencia y sumario termina con una sentencia, el arbitraje termina con un laudo arbitral. Por favor, no me van a poner sentencia en un examen porque está mal, no se llama sentencia, se equipara, tiene el equivalente, tiene el mismo efecto, el mismo valor si ustedes quieren, pero no se llama sentencia, se llama laudo arbitral. Y las formas anormales de darle fin al proceso, pues puede ser que el demandante retire su demanda, entonces con una especie de desistimiento. Claro, aquí en el desistimiento que nosotros planteamos en un juicio ordinario o oral, no necesitamos la autorización de la parte, aquí sí se le puede, la otra parte puede decir que no, que se opone a eso, porque él tiene interés en que haya una resolución definitiva del litigio, no le interesa que lo retire, quiere que se resuelva y que se decida. Entonces, si la otra parte se opone, a ver que seguir con el arbitraje, pero si lo retira, la otra parte no se opone, es una forma normal. Las partes de común acuerdo pueden darse por terminado, una transacción, un convenio, darlo por terminado. O el tribunal puede comprobar que ya el arbitraje ya es innecesario porque ya es imposible cumplir con lo que se pide o ya no es necesario, no sé, cualquier coincidencia, cualquier circunstancia sería valedero para que el tribunal diga que ya no se continúe con esto. Cuando un arbitraje termina en forma normal, se da lo que es una cosa juzgada. Quiere decir que ya no se puede renovar en el futuro el mismo proceso arbitral. Por cualquier motivo anormal. Bueno, lo normal del arbitraje, lógicamente, si ya se dictó el laudo, eso ya no se puede volver a plantear. Pero en el caso de una forma normal, pues pasa exactamente lo mismo. Ya no se puede volver a plantear porque se da como terminado, como juzgado. Entonces ya no vamos a tener oportunidad de volver a plantear arbitraje si se dio por terminado en forma anormal. Igual que un acto procesal, pues en el arbitraje caben recursos, pero aquí nos vamos a relacionar más que todo al recurso en contra del laudo arbitral. Hay remedios procesales, por ejemplo, si en un laudo arbitral yo me equivoco en una palabra o yo me equivoco en un cálculo. Imagínense ustedes que en lugar de poner Mario puse María, en lugar de poner 300 que lo puse en letras, puse 30 en números. O hice una suma y la suma la hice mal, pues los datos están claros, pero la suma está mala, por ejemplo, error de cálculo. Yo puedo pedir la corrección del laudo. Tengo un mes para hacerlo. Si el laudo tiene algunas cosas no muy claras, nosotros hablábamos de la aclaración allá, aquí se llama interpretación. Vamos a pedir que nos interpreten, que nos digan qué nos quisieron decir. Y si se omitió algo en el laudo, podemos pedir que se amplíe. Entonces, esos son remedios procesales, se lo pedimos al tribunal para que ellos corrijan el laudo, lo aclaren, lo amplíen. Eso es remedios procesales. Eso hay un mes para hacerlo. Pero la apelación, lo que lo va a conocer un tribunal superior. Ojo, no es un tribunal de arbitraje de segunda instancia. Los tribunales de arbitraje solo actúan en primera instancia. La decisión de segunda instancia iniciada a través de la revisión le corresponde a una sala de apelaciones. Entonces, si ustedes quieren que se revise el laudo, es una especie de apelación, pero que se revise, entonces hay que recurrir a la sala para que la sala revise el laudo arbitral. Quiero comentarles que el proyecto original de UNCITRAL decía que el recurso que cabía se llamaba nulidad.
pero como la nulidad ha sido de muy mala aplicación en Guatemala, dudamos de ella y se ha utilizado de mala forma, pues los que arreglaron, las modificaron, encuadraron y cambiaron de nulidad y pusieron revisión. Entonces, ante la pregunta de contra qué cabe un recurso de revisión, ojo, no es contra un juicio de los normales, sino es contra el laudo arbitral dentro de un arbitraje. Se llama revisión y esto lo conoce la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando se interponga dentro de un mes. Cuando yo hablo de un mes, estoy hablando de un mes calendario. Hoy me notifican un laudo, es 5 de agosto, tengo hasta el 4 de septiembre para plantear la revisión, un mes calendario. Luego, si no se cumple con el laudo arbitral, pues hay que ejecutarlo. Esto lo voy a explicar ya a partir del día jueves, voy a hablar un poco ya del arbitraje. El arbitraje, el Código Procesal Civil, cuando hablemos de la ejecución vamos a encontrar un artículo del 294 en el numeral segundo, dice que se ejecuta la vía de premio de los laudos arbitrales no pendientes de recurso de casación, pero eso era conforme a las normas que estaban en el código, que están derogadas. Ahora, conforme a la ley de arbitraje, la ejecución del laudo arbitral es distinto, se ejecuta conforme a un procedimiento propio de la ley de arbitraje. Eso lo vamos a estudiar cuando hablemos de ejecuciones. Está regulado del artículo 46 al 48 de la ley de arbitraje. ¿Qué tribunal es competente para una ejecución? Pues no hay un tribunal de arbitraje que ejecuta. Ya dije que los árbitros no pueden ejecutar. Hay que recurrir a un juez de instancia civil y mercantil para que ejecute el incumplimiento de un laudo arbitral. Pero bien, sobre eso también vamos a estar hablando cuando terminemos, cuando estemos hablando de las ejecuciones. Igual, vamos a hablar del título de ejecución, cómo se forma el título de ejecución de un laudo arbitral, que no es solo las copias certificadas del laudo, sino también el original donde consta el acuerdo arbitral. Ese original del acuerdo arbitral más la original del laudo arbitral forman el título de ejecución, pero reitero, espero poder hablar de eso cuando hablemos de las ejecuciones. Esto en términos generales, amigas y amigos, es el último proceso de conocimiento. Algunos consideran que no es un típico juicio de conocimiento, los autores del código ahí lo regularon como juicio de conocimiento, y yo creo que es un juicio de conocimiento. Claro, se deciden igual que en un juicio ordinario cualquier cosa y cualquier conflicto, lo único que lo hacen jueces particulares o árbitros, es la única diferencia, pero es exactamente un proceso de conocimiento. Muchos le dicen que es una alternativa a la solución de conflictos, claro, también es una alternativa, pero es un típico proceso de conocimiento. Una cosa es que no se tramite en un tribunal, sino alternativamente en entidades privadas, pero el contenido al final es un juicio de cognición donde en este caso los árbitros harán un verdadero juicio y van a decidir a quién le van a dar la razón. Esto es lo que hemos hablado hasta el día de hoy. El jueves yo voy a estar hablando un poco ya de las ejecuciones, tal vez en términos generales vamos a ver las ejecuciones. La otra semana avanzaremos algo, tal vez espero poder hacer algunas cuestiones prácticas ya que vamos a estar en forma presencial, tal vez hablemos de algunas cuestiones prácticas que pueden ayudarnos para que nuestro prueba de examen, que insisto, tentativamente creo yo que va a ser el 21 de agosto, o sea que estamos hablando de este jueves en 15, podamos abordar cualquier tema de juicios de conocimiento. Todo lo que hemos visto el semestre anterior, medidas cautelares, principios procesales, pruebas anticipadas, juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario, juicio arbitral, va a ser objeto de evaluación. Aún no sé de ejecuciones porque vamos a estar viéndolas, pero eso lo estaré diciendo la semana entrante y les estaré informando a ustedes si lo incluimos en el examen o lo dejamos para el siguiente examen parcial. Pero ya, eso lo estaremos viendo la semana entrante. Bueno, ya en eso de idea, los dejo a ustedes con las preguntas y respuestas. Si hay algo sobre que quieran preguntar, cualquier cosa, puede ser arbitraje, puede ser oral, puede ser sumario, puede ser algo electrónico, lo que ustedes quieran preguntar. Están sus micrófonos a su disposición. Sí, Claudia, por favor. Licenciado, si quisiéramos, por ejemplo, sacar, digamos, las diferencias entre un juicio ordinario y un juicio sumario, podríamos decir que el juicio sumario, por los plazos y por la forma o por la forma del proceso, el proceso es más acelerado, ¿verdad? Breve.
Es breve, ese es el punto. Sí, la diferencia entre un juicio ordinario y sumario es la brevedad, que por supuesto trae como consecuencia la celeridad, pero es breve, ¿verdad? Se recuerda que en números, sin incluir notificaciones, un juicio ordinario dura 69 días y un sumario 33. Eso nos da la pauta que un sumario en tiempo real debería durar la mitad de lo que dura un juicio ordinario, menos de la mitad. Eso es parte de la brevedad. Así es, Claudia, así es. Sí, y es que fíjese que yo he observado que en los temas de cobranza, generalmente los bancos y las casas de cobranzas, cuando tienen la representación de una cobranza, ellos llevan o deciden irse por el tema ordinario, pero perdón, por el tema sumario, pero precisamente tal vez por eso mismo, ¿verdad? Para ganar tiempo. Mire, Claudia, es que no es cuestión de decidir por dónde me voy, es cuestión de que la ley me diga por dónde debo ir. ¿Por qué las entidades bancarias usan el sumario? Porque el Código de Comercio dice que todos los asuntos que vienen del Código de Comercio, donde están las cuestiones de los bancos, es juicio sumario. O sea, no es que lo escojan ellos porque es más corto, es porque la ley les faculta a ellos para agarrar esa vía más corta. Exactamente, pero es porque el Código de Comercio en un artículo dice que todas las controversias que surjan en virtud de esa ley se tramitan en juicio sumario. Licenciado, entonces, ¿por qué en algunos casos que son temas así de cobranza y mercantiles, por qué algunos casos han sido resueltos por la vía ejecutiva? Es que una cosa es el sumario al ordinario, juicios de conocimiento. Ejecuciones es otra cosa. O sea, mire, pues, cuando hay una controversia, hablo de un juicio de conocimiento. Una controversia mercantil se tramita en juicio sumario, pero su sentencia se ejecuta con un juicio ejecutivo. Un juicio ordinario se tramita en un juicio ordinario, pero su sentencia se plantea un juicio ejecutivo. O sea, lo que tramitan en los bancos cuando plantean un juicio ejecutivo es porque tienen un título ejecutivo. Si no lo tienen, plantean un juicio sumario. Esa es la diferencia. Ok, ahí está. Entonces, solo se lo pongo de esta manera. Si a mí un banco me presta dinero, pero no me da un título de ejecución, pero me presta dinero y me lo quiere cobrar, plantea el cobro en juicio sumario. Pero si una persona particular me presta a mí ese mismo dinero, en las mismas condiciones del banco, esa persona particular tiene que tramitar un juicio ordinario. Hay una diferencia. Por el otro ser un banco y porque ser una entidad mercantil. Hay una diferencia. Pero además, la sentencia que el banco obtenga en el sumario se va a ejecutar igual que la sentencia que obtenga en un juicio ordinario. Porque la ejecución es otra cosa. No tiene nada que ver con las vías de juicios de conocimiento. Es ejecutar, es hacer cumplir. ¿Ok? Está bien, licenciado. Gracias. A usted gracias por sus preguntas. ¿Hay alguien más? El jueves entonces nos estamos viendo. Voy a quedarme aquí un ratito, voy a subirles este resumen y creo que tengo uno pendiente. Pero bueno, tengan una feliz tarde. Nos vemos el jueves a la misma hora. Con permiso.